If you're making over 6 figures and you have only one residency, you are financially overtaxed, exposed, and letting one government control your freedom. My name is Denis Merkulov. I'm a real estate agent in RE/MAX Central in Asunción, Paraguay. And today I'm here with my corporate immigration lawyer, Diana. And today we're going to show you the blueprint, how to get the second residency here in Paraguay without moving your family overnight or closing your current business in your country. So this conversation we're going to record in Spanish, but add subtitles in English also. And so let's start. Get started. Ok, Diana. La primera pregunta. ¿Cuál es el mejor beneficio fiscal o la mejor ventaja financiera que un cliente de alto patrimonio desbloquea en el momento exacto en que obtiene la residencia aquí? Bueno, primero la primera ventaja y la más importante es que por ingresos provenientes del exterior no hay facturación impositiva en Paraguay. Significa que los impuestos en Paraguay son territoriales. Solo se va a pagar impuestos, un pequeño porcentaje de impuestos, por los ingresos que ocurren en Paraguay. Justo sí. Ahora tuve que hacer eso. No, continuamos. Ok, bueno, solo se van a pagar impuestos por los ingresos que se obtienen aquí dentro del territorio paraguayo. Eso significa que cualquier ingreso que tengas proveniente del exterior no va a gravar impuestos en el país. Ahí está la famosa frase zero tax, no vamos a tener impuestos por los ingresos que viene del país. Tampoco hay grabación de impuesto por herencia o patrimonio. Sí, que es muy bien. Sí, que es muy importante. También está el detalle a tener en cuenta sobre la cantidad, o sea, el porcentaje de impuesto, que en realidad es entre el 8 y 10%. Pero ese 10% es el tope, sí, y generalmente va hacia abajo. O sea, se pueden descontar impuestos con los gastos que uno va teniendo en la actividad comercial o lo que sea que realice, sí, en el país. Okay, gracias, Diana, por la primera respuesta. Ahora, la segunda pregunta es, si alguien busca un plan B para proteger a su familia y sus activos de la instabilidad política o económica en su país, ¿cómo resuelve esta residencia en específico? Bueno, la residencia permanente otorga a la persona todas las facultades de una persona, de un ciudadano en Paraguay, a través de la temporal, iniciando previamente el proceso. Ya se obtiene cédula, pero con la permanente ya es indefinido y la cédula es como la de un ciudadano paraguayo por 10 años. La residencia trae las ventajas de poder constituir actividad societaria en el país. Significa, puedo empezar con SA, SRL, EAS, que es una nueva forma societaria en Paraguay. Y también tener ya un respaldo de inversiones aquí en el país. Si, por ejemplo, se hace una residencia permanente a través del Investor Pass o el SAUCE, que es una forma también de inversión que otorga residencia permanente. También, al obtener residencia permanente gracias a inversiones, facilita el acceso a las residencias temporales del núcleo familiar del inversor. Ok, gracias, Diana, por la segunda respuesta. Y número 3, ¿cuáles son los beneficios de libertad y movilidad? ¿Esto lleva a un segundo pasaporte? Y si es así, ¿qué tan rápido? Bueno, tenemos la opción de la residencia temporal, que es un proceso de 2 años, del cual al finalizar los 2 años y cumplir con los requisitos básicos que ahora pide la ley, podemos acceder a la residencia permanente. Y la residencia permanente es un lapso de 3 años. Luego de esos 3 años se puede optar por la nacionalidad y acceder a un pasaporte. Ahora, tenemos una ventaja con la salida del Investor Pass, o sea, con la entrada del Investor Pass ahora, que nos facilita la opción de obtener residencia permanente a través de una inversión que puede ser inmobiliaria
por un monto de 200.000. ¿Y cuál es la ventaja de la residencia permanente? Tenemos un lapso de 3 años en los que solamente se necesita estar dentro del país en un solo viaje, una vez en 3 años, y mantener siempre la actividad comercial o la actividad que se realiza aquí a través de las inversiones, ¿verdad? Y el inversor solamente tiene que estar una vez en 3 años, su presencia. Y después aplicar por la nacionalidad. Luego de los 3 años ya puede aplicar por la nacionalidad. Se hace un proceso de opción de nacionalidad que tiene una duración de 1 año aproximadamente y ya puede obtener su nacionalidad y por supuesto pasaporte. ¿Y con la residencia temporal? Con la residencia temporal, primero tenemos que pasar el plazo de 2 años, luego renovar. Viajar a Paraguay vez al año. Una vez al año, o sea, en los 2 años hay que viajar a Paraguay una vez al año. Luego de los 2 años, iniciar el proceso de la residencia permanente, lo que llevaría a 3 años en total, 5 años en total de proceso. Con la permanente. Y con el Investor Pass saltamos y ganamos 2 años de tiempo y pasamos directamente a la permanente y luego opción de la nacionalidad a cumplirse los 3 años. Entonces con Investor Pass una persona debe llegar a Paraguay solamente una vez antes de aplicar por su nacionalidad, pero con residencia temporal se demora 3 viajes. Y 2 años más. 2 años Entonces, más, la persona que quiera ahorrar el tiempo, ¿sí? Sí, se ahorra tiempo y también se economiza un poco de dinero porque ya no tienes que hacer tantos viajes y nada de eso. Eso es muy importante. Ok, gracias Diana por responder a nuestra tercera pregunta. Y pregunta número 4 es, desde el día en que alguien firma el contrato con nosotros, ¿cuál es el cronograma real, paso a paso, hasta que tiene la tarjeta de residencia en el mano? Paraguay United ofrece el servicio completo desde que se baja del avión hasta que obtiene su carnet de residencia temporal o permanente, su cédula paraguaya, RUT, certificado territorial fiscal, de residencia fiscal en el país, constitución de empresas, EAS, sociedades anónimas, todo el proceso necesario para que la persona pueda tener su actividad comercial o empresarial en el país, inmobiliario también, real estate, si necesita un lugar para vivir, una casa familiar o para inversión, departamentos. Entonces, no solamente abrimos una residencia, pero ayudamos a las personas mudarse completamente, ¿cierto? Sí. Es un servicio. Todo el servicio completo que necesita la persona si va a venir a establecerse, o sea, mudarse a Paraguay. Toda la asesoría que pueda llegar a necesitar va a estar a través de la gente de Paraguay United. La persona puede venir al país por 5 días hábiles. En esos 5 días hábiles se hace sus migraciones, su residencia, su admisión de residencia temporal o permanente y luego la cédula. Se puede ir del país y nosotros, la empresa Paraguay United retira los documentos que se quedan pendientes y aproximadamente entre 40 y 45 días es el retiro del carnet y luego el proceso de la cédula. En aproximadamente 2 a 3 meses estaría completando sus documentos, o sea, los carnets. ¿Cómo se llama eso? Sí, carnets. Sí, ¿y qué sobre la residencia permanente? Con la residencia permanente se tiene que hacer primero el estudio de inversión, o sea, proponer cuál es la inversión que se va a realizar. Se presenta eso al Ministerio de Industria y Comercio para que se le pueda dar el aval de inversión y que sea aprobado y luego acceder a la residencia permanente a través de el Investor Pass. Entonces, eso hablamos sobre Investor Pass, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora aproximadamente? Para el Investor Pass puede ser de 15 a 20 días aproximadamente todo el trámite.
porque hay que conseguir ciertas autorizaciones y la propuesta también tiene que ser aceptada. ¿Pero cuánto tiempo la persona debe estar aquí en Paraguay? Si Eh, quiere abrir la cuenta, residencia En un permanente. lapso de 5 días tiene que estar, 5 más o días. menos, sí. Ok, gracias, Diana. La próxima pregunta. ¿Existen opciones legales de vía rápida o niveles de inversión específicos que reduzcan el tiempo de procesamiento a la mitad para las personas que quieren esto para ayer? Sí, existe, ahora es conocido como Investor Pass, que es la vía más rápida para la residencia permanente. Se obtiene mediante la aprobación de una inversión inmobiliaria o inversión en casa de bolsa de $200.000. Y también está la opción de la inversión en desarrollo turístico. Tiene que estar aprobado el desarrollo turístico de cualquier tipo, agencia de viajes, hoteles, alojamientos, de $150.000, ¿verdad? Estas son las opciones de acceso rápido a la residencia permanente que le da la posibilidad al inversor de no necesitar estar una vez al año en el país, solamente una vez en 3 años. Y también le aceleran los plazos o el tiempo para acceder a la nacionalidad. Todas estas gestiones que yo comento, ¿verdad?, son realizadas a través de la empresa Paraguay Unite. Ok, dale. La próxima pregunta. ¿La gente realmente tiene que dejar su vida atrás y vivir aquí los 355 días del año para mantener la residencia o existe una opción de no mudanza? Sí, por eso existe el Investor Pass, que es justamente pensado en inversores que no necesitan o no están queriendo mudarse inmediatamente, ¿verdad? Sí. Entonces pueden realizar sus inversiones inmobiliarias o en casa de bolsa o en cuestiones de negocios turísticos y obtener cierta ganancia. Acá Denis nos va a decir cuál es el nivel de ganancias que hay por estas inversiones. Estas inversiones hay que tener en cuenta de que van a obtener una buena ganancia dado que la actividad económica en el país y la situación inmobiliaria también en el país está en gran auge. Entonces con Investor Pass usted consigue su residencia permanente, no necesita quedarse aquí el año, como todos los 3 años, No. para aplicar para la nacionalidad después. Sí. Y aparte de la residencia permanente, usted puede ganar desde 10 hasta 15% por su retorno de su inversión inmobiliaria. ¿Está bien? Sí, está súper Perfecto. bien. Podemos incluir. ¿Está bien? Sí, perfecto. Se puede quedar eso. Sí. Ok, gracias, Diana. La próxima pregunta. ¿Cuáles son los requisitos absolutos mínimos de capital o bienes raíces para calificar? ¿Y cuál es el mejor error que comete la gente por cual rechazan su solicitud? Bueno, los requisitos de capital son 200.000 para inmuebles o bolsa de valores, $150.000 para inversión turística. Tengamos en cuenta que el 30% de los $200.000 ya se puede fijar como inversión por la residencia a través del Investor Pass, o sea, no es necesario depositar o comprar por los $200.000 de una sola vez. ¿Solamente 30% Solamente al principio? se puede, sí, con el 30% se puede iniciar. Okay. Con el 30% se puede iniciar y también está la cuestión de que hay que elegir un inmueble que tenga las condiciones para la actividad comercial que se va a realizar, sea renta o alquiler de locales para comercios, negocios. Y en ese aspecto tienen que conseguir una buena asesoría, ¿verdad? Entonces la persona no puede como comprar un inmueble como inversión y vivir allá. Tiene debe sí. ganar desde... Sí, como... para su inmueble personal, para su hogar, para su vivienda personal o de su familia, no puede aplicar para inmueble de inversión. Tiene que ser un inmueble que se pueda rentar, alquilar o alguna cuestión, alguna actividad comercial que se pueda hacer en ese inmueble, ¿verdad? No es para vivienda familiar. Sí,
y necesitan una asesoría completa para poder elegir el inmueble. Por eso con Denis, a través de Paraguay United, conseguirán ese tipo de asesoría. Sí. ¿Y cuál es el mayor error las personas cometen en el proceso de elegir un inmueble que luego terminará siendo una vivienda familiar, por ejemplo, o no traerá ingresos, o sea, no se alquilará ni se va a rentar o para alguna actividad comercial? Entonces el error más grande sería eso, porque el objetivo principal del Investor Pass es que la compra del inmueble, si hablamos de invertir en inmuebles, tiene que ser para inversión, y esa inversión tiene que traer ganancias. Por lo tanto, algo de actividad comercial de algún tipo con el inmueble se tiene que hacer. Alquilar, rentar, lo que sea, Airbnb, todas esas cuestiones. Y tal vez como un error por burocracia o... Por la burocracia. Burocracia, sí. Sí, toda la parte burocrática, toda la parte de los papeleos, tienen que hacerse a través de una una consultoría legal especializada, como en la que está Denis con Paraguay United, para que le den todo el asesoramiento correspondiente y no cometer errores al momento de aplicar para el Investor Pass, porque hay que aplicar y ser seleccionado. Hay que tener en cuenta que no solamente es presentarse y decir voy a invertir en esto. Uno tiene que ser aprobado por las autoridades pertinentes. Esa inversión debe ser aprobada, por lo tanto se requiere de una asesoría que la va a brindar Denis a través de Paraguay United. Ok, y creo que tenemos la última pregunta de hoy. El papeleo y lidiar con funcionarios del gobierno suena como una pesadilla burocrática. ¿Qué hacemos exactamente nosotros para manejar el 90% de esa fricción para el cliente no tenga que mover un dedo? Bueno, al cliente se le van a hacer las propuestas de inmuebles para inversión a través de Denis, quien va a ser el encargado de esto. Sí, vamos a elegir... se van a elegir una serie de las propiedades que van a ser las propuestas para que el inversor elija qué propiedad le interesa más para inversión, ¿verdad? Una vez que se hace la elección por parte del inversor, se firma el contrato pertinente con Paraguay United y Denis, y se presenta la solicitud ante los entes del gobierno autorizados para la gestión del Investor Pass, que quienes tienen que autorizar estos inmuebles de inversión y, por supuesto, con eso después conseguir la residencia permanente como inversor. Entonces la persona no necesita hacer muchas cosas. No, en realidad no. Todo. Sí. En realidad Denis va a ser el que va a asesorar en el real estate, y Paraguay United va a ser a través de Paraguay United se va a hacer toda la gestión. Entonces la persona viene, hacemos todo por ella, solamente firmar. Solamente sería su presencia y firmar los documentos. Ir a inmigración, ¿cierto? Sí, la inmigración. Suena bien. So this is the end of the video. Thank you very much, Diana, for your time. And if you want to work with us, and if you want to move to Paraguay, legally open your temporary or permanent residency, invest, I'm gonna leave the link below. Send me the message Paraguay, and I'm gonna see how can I help you. Thank you. Gracias. Ya está. ¿Quedó bien? Sí.